Buenos días, hermanos. Vamos a continuar con nuestra serie de estudios de esta Semana Santa y vamos a comenzar ahora con las evidencias de la resurrección de Jesucristo. Una de las evidencias de que el cristianismo no es solamente una proposición filosófica o un mito, o basado en leyendas o en normas, es la resurrección de su fundador, el Hijo de Dios. La resurrección de Jesucristo es tan importante que el cristianismo permanece de pie o se derrumba con o sin la resurrección de Cristo. Si el Señor Jesucristo solo hubiera sido un maestro de moral o un gurú o un iluminado y hubiera muerto en la cruz y ahí hubiera quedado su filosofía, el cristianismo no podría continuar existiendo. La resurrección de Jesucristo es un hecho verdaderamente histórico y para que algo pueda tener veracidad, necesita histórico que pueda avalar la existencia o los hechos que se han narrado después de 2000 años. Todas las religiones de todas las que existen están basadas en personalidades. Vamos a ver en este momento dos. La primera es el budismo, que está basada en un hombre llamado Gautama Buda. Murió 500 años antes de Jesucristo y en su libro dice: Buda murió con una muerte total que no queda nada atrás. Buda antes de morir le dijo a sus discípulos: yo no soy la verdad, busquen la verdad y ni siquiera estoy consciente de que exista Dios. Es mentira lo que dicen por ahí, que todas las religiones llevan a Dios, cuando el budismo es una religión atea. Ni siquiera creía ni siquiera su fundador creía en Dios. También hay otra religión fundada por Mahoma, que murió el 8 de junio del año 632 a.C. en la ciudad de Medina. Y esa tumba sigue siendo visitada por miles de peregrinos porque saben que ahí continúa Mahoma en su tumba. Sin embargo, ninguno de estos líderes de las religiones fundadas de personalidades y de las más importantes de la historia, estos líderes jamás dijeron que ellos eran la resurrección y la vida. Si ustedes van a Jerusalén y visitan la tumba de Jesucristo, esa tumba está vacía. En el Evangelio de Lucas, capítulo 24, del versículo 1 al 7, encontramos el registro de la resurrección de Cristo con estas palabras. Y vamos a leer Lucas 24 del 1 al 7. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Nosotros vemos a través de la historia que la resurrección de Jesucristo
Es el hecho más sobresaliente de toda la historia humana. Han existido 4 imperios de los más grandes que han podido subsistir y que han podido gobernar 2/3 partes de nuestro planeta. En primer lugar, el imperio babilónico, 600 años antes de Cristo. Después vino el gobierno medo-persa. Posteriormente vino el imperio griego con Alejandro el Magno y finalmente se erigió y se levantó el poderoso e indestructible imperio romano. Las odas bárbaras no pudieron terminar con el imperio romano. ¿Sabían ustedes que la resurrección de Jesucristo es tan importante y tan histórica que fue la predicación de su resurrección lo que conquistó al imperio romano? Lo que los grupos militares no pudieron hacer lo hizo un mensaje. Ese imperio fue conquistado por el Hijo de Dios, que transformó a 12 hombres, entre ellos pescadores, cobradores de impuestos, etcétera, que le comenzaron a seguir y ellos se encargaron de hacer conocer a toda la humanidad el mensaje de que ese Jesús de Nazaret, muerto en una cruz y crucificado en ignominia y en vergüenza, había vuelto a vivir, trayendo a la humanidad la esperanza de que todo el que cree en él, así como él resucitó, nosotros también tenemos la esperanza de volver a vivir. Tenemos en primer lugar los testimonios del primer siglo de nuestra historia. Ignacio, obispo de Antioquía, en el año 115 después de Cristo, él era natural de Siria, discípulo del apóstol Juan. Fue muerto en el Coliseo romano, destrozado por leones. En todos sus escritos menciona la resurrección de Cristo como base de su fe. Policarpo, 110 años después de Cristo, murió también como mártir, y mientras estaba siendo torturado, murió con el gozo de saber que volvería algún día a vivir con el Hijo de Dios. Justino, 165 años después de Cristo, filósofo, apologista y teólogo, después de haber buscado la verdad en todas las religiones y la filosofía griega, tan de moda en ese tiempo, escribió en su libro: todos los sistemas filosóficos del ser humano le ofrecen meras proposiciones filosóficas, pero el cristianismo ofrece a través del espacio del tiempo al Dios vivo y verdadero, interviniendo a través de la resurrección de su Hijo Jesucristo. Y tenemos, aparte de esos mártires cristianos, a uno de los más grandes historiadores de la época de Roma, que estaba pagado por el Imperio Romano, llamado Josefo Flavio. Él dijo en su libro Antigüedades: la resurrección de Jesús de Nazaret, a quien le apodaban el Cristo, es la evidencia más grande que este grupo llamado los nazarenos, o sea, los cristianos, verdaderamente predican un mensaje transformador. Cuando nosotros vemos a través de la historia que tenemos documentación, que hay escritos, que hay libros que han dicho que han sido transformados por el poder de la resurrección de Cristo, nosotros ahora en el 2021 podemos hacernos una pregunta. ¿Desde cuándo estamos contando 2021 años? Desde el nacimiento de Jesucristo. Porque en la Navidad, una pregunta: ¿por qué en la Navidad aún los países ateos celebran este acontecimiento? Jesucristo no solo es importante para que el mundo entero paralice sus actividades en Navidad, sino en el mes de abril se celebra su muerte y su resurrección,
Y tenemos un domingo de resurrección y un sábado de gloria en los que el mundo entero se va de vacaciones. ¿Qué tan importante es este personaje de Jesucristo para que el mundo entero recuerde estas fechas? Por ejemplo, nadie recuerda ni celebra la muerte de Buda, la muerte y el nacimiento de Guru Maharaji. Nadie sabe ni se acuerda dónde nació el Dalai Lama. Pero Jesucristo es tan impactante y es el personaje indiscutiblemente más sobresaliente de toda la historia humana, que su nacimiento y su resurrección han afectado la historia en los últimos 2000 años. Cristo murió en la Pascua. Es la única fecha en abril que coincide con el calendario judío del mes de Nisán, que es el primer mes del calendario judío. Jesucristo, cuando vino a este mundo antes de morir, continuamente comenzó a preparar a sus discípulos espiritual, psicológica y emocionalmente para su muerte y resurrección. Por ejemplo, en Mateo 20, del versículo 17 al 19, vamos a darle lectura a esta porción bíblica. Mateo 20, 17 al 19. Dice así la palabra del Señor. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. No hay en la historia ningún líder que haya anunciado a sus seguidores que él era Dios, que él que había visto a esta persona ha visto a Dios, que él es el que tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. Pero más que cualquier otra cosa, decirles con exactitud de detalles: voy a morir y a los 3 días voy a resucitar. Cuando vino Jesucristo, él dijo: yo sé de dónde vengo y quién soy y a dónde me dirijo. Cristo viene y nos da respuesta a las 3 más grandes interrogantes que todas las religiones y todas las filosofías han postulado. ¿Saben ustedes por qué existen las religiones? ¿Por qué existen las filosofías? Para darle respuesta a estas 3 preguntas. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y a dónde vamos? Tú que en este tiempo no sabes quién eres, es imposible que sepas a dónde vas, porque si no sabes quién eres, tampoco sabes de dónde vienes. Necesitas saber de dónde vienes para saber quién eres. Y cuando recobres tu identidad y descubras que eres una criatura creada a la imagen y semejanza de Dios, podrás comenzar de ese momento en adelante a comenzar a vivir una vida de esperanza, de plenitud, de propósito y de significado. Gloria al Señor, porque en Jesucristo nosotros encontramos nuestro motivo para vivir. Él vive, Él reina. Él sí sabía que iba a morir, pero también sabía que iba a resucitar. Por eso solamente en Jesucristo podemos encontrar nuestro motivo. Mañana continuaremos con este tema de las evidencias de la resurrección de Cristo. Dios les bendiga.